periodo 2014-2020, el presupuesto de la Unión Europea para la PAC es de 375.000 millones de euros, de los que el 75% va a parar a grandes superficies productoras y transformadoras y solo el 25% a pequeños productores, siendo Francia el país que más va a recibir. Oxfam habla de que en España la distribución de la distribución de la PAC en España, el 3,2% de propietarios abarcan más del 40% de lo que es la economía de la distribución de la PAC en materia económica. Y así podemos ver en el ranking de receptores españoles de ayudas de la PAC, está encabezado por la familia Figueroa, Coca-Cola, que por cierto tiene un E, Grupo Noriega, Ford, Ebro, familia Domenech, la duquesa de Alba y otras grandes fortunas españolas que juntas recibieron en el año 2013 31.099.000 euros de las mencionadas sumas. Si analizamos la suma de lo que percibe en el año 2013 la familia Figueroa y el Grupo Noriega, llega a 11 millones, según se nos informó, y si no, corregidme, señor alcalde, en la Comisión de Ciudad, el paquete de ayudas que podía venir para este plan, si no estoy mal informado, sería alrededor de 10 millones de euros. ¿Es correcto? 10 millones. Otro ejemplo sería la recepción que la Unión Europea plantea para el año 2012 hacia un 20% de una agricultura petrodependiente, avanzando hacia modelos más ecológicos, espíritu que recoge el plan que estamos analizando cuando se recoge y se plantea fomentar la agricultura ecológica en nuestro territorio municipal, planteando fomento de la agricultura ecológica en nuestro municipio. Una vez más, la legislación supramunicipal hace prácticamente inviables medidas de este tipo, añadiéndose a las limitaciones de la PAC el decreto 1311-2013 del Plan Nacional sobre Pesticidas, que defiende por criterios de sostenibilidad la agricultura convencional en función del papel que los lobbies como Bayer, Monsanto y otras empresas del sector petroquímico influyen en el tema del consumo de fitosanitarios e insumos, etc. Por tanto, mientras nosotros estamos caminando a nivel local hacia un incremento de la agricultura ecológica, que en estos momentos, según el informe de evaluación del plan estratégico, estaría en torno a los 5.000 metros de los huertos sociales, que sería el 0,5 hectáreas respecto a la totalidad de la superficie del término municipal, nos llevaría, por tanto, a que para poder cumplir el objetivo del año 2020 del 20% de la agricultura ecológica, habría que generar en nuestro municipio, en estos 3 próximos años, 10.500 hectáreas de plan ecológico. Otra de las acciones que se incluyen en el bloque de formación y empleo es apostar por la cualificación de nuestros universitarios a través de becas y prácticas profesionales. Sin embargo, la realidad palmeña es que entre 2012 y 2014, según se recoge en el documento citado de evaluación, las becas a universitarios se redujeron a menos de la mitad, pasando de 27 a 10, con una cuantía no superior o igual a 700 euros. Los datos hablan por sí solos. ¿Cuál es la política de prioridades? Si en el año 2012 y 2013 hay 27 becas para fomentar prácticas a universitarios y en el año 2014 10, la reducción es igual. La Casa Museo Cordobés, Centro de Interpretación del Río, a los que se dedican 1.250.000, o el fomento del empleo y el emprendimiento juvenil, a los que se dedican solo 7.000 dedicados. Estamos en la cola de Europa, según informe que dio ayer la OCDE, que no es sinónimo de nada raro. Ayer mismo decía que estamos en la cola de Europa en políticas de emprendimiento, de trabajo juvenil, y estamos en la cabeza de los mini-jobs a nivel de la Europa de los países.
En el tema de la vivienda de protección oficial, de la que se enumera en el plan estratégico, estaban programadas una serie de viviendas en la calle Feria y en los Girasoles, y se dice literalmente, textualmente en el documento de evaluación del plan exterior, que se paralizaron por la actuación del gobierno de Rajoy. Este cambio de prioridades y la paralización de los derechos sociales no son otra cosa, en opinión de Ada Palma, que las consecuencias de la desaparición o modificación del artículo 135 de la Constitución que PSOE y PP pactaron, en la que se establece el pago de la deuda como prioridad frente a las inversiones sociales. Entendemos que la vivienda no es un objeto de mercancía, sino que es un derecho. Tanto la supresión del artículo 135 como el decreto de ley 20/2012 de 13 de julio de sostenibilidad que desarrolló el Partido Popular están marcando las políticas de prioridades que tanto daño están haciendo a las administraciones locales con la retirada de competencias y respuestas sociales a las necesidades de sus conciudadanos. Ahora Palma apuesta por un cambio de modelo político que transforme estos sistemas de privilegios que no hacen otra cosa que profundizar en la crisis de nuestras economías, destrozo de nuestro medio natural. Si el año 2050 hay que reducir en un 80% la emisión de gases de efecto invernadero, si no el cambio climático, que ya lo estamos sufriendo, será una mayor realidad, cada vez más sangrante. También a nivel local, donde también se producen vulneraciones de derechos humanos por carencias de vivienda digna, pobreza alimentaria, desempleo o empleo indigno, como se manifiesta en el propio DAFO en las debilidades y amenazas. En otros aspectos del documento entendemos que el equipo de gobierno no se ha preocupado por conocer la opinión mayoritaria de la ciudadanía, incluyendo en el plan medidas que se han demostrado tremendamente impopulares. Esto nos hace creer que muchas de las medidas responden más a compromisos o a intereses políticos partidistas. Este es el caso sin duda del proyecto de fomento de la cultura taurina, que parece abocado a convertirse en la construcción de una plaza de toros o del famoso Museo de Vittorio Luchino en Santa Clara. No hace falta nada más que darse una vuelta por nuestros barrios y hablar con la gente para darse cuenta de que ninguna de estas medidas tiene el respaldo popular. A la luz de los resultados de la encuesta antes señalada en el principio de mi intervención, podemos decir que 7 de cada 10 palmeños, y esos son los resultados de la encuesta, y palmeñas encuestados se declaran firmemente en contra de la creación de una plaza de toros en nuestra localidad y que el 72% se opone radicalmente a la instalación del Museo Vittorio Luchino en Santa Clara. En algunos casos, el contenido del plan es tan ambiguo que corremos el riesgo de que se convierta en un cajón desastre que sirva para que el equipo de gobierno lleve adelante acciones no populares tratando de justificarlos como incluidas en el plan. Esta ambigüedad lleva también a que aportaciones de Ada Palma, que contaban con gran apoyo popular, no hayan quedado concretadas en el plan de manera explícita, quedando ocultas bajo medidas muy generales. Este es el caso de nuestra propuesta de un centro de acogida temporal para casos de emergencia, refugiados o la modificación del reglamento de participación ciudadana, o el tema de que el 5% del presupuesto anual pueda ser gestionado por asociaciones y colectivos ciudadanos, como es, por ejemplo, el Ayuntamiento de París. Otros ejemplos son nuestra aportación al plan, que pretende que se realicen consultas ciudadanas sobre aquellos proyectos que suponen gran inversión. En nuestra encuesta, 9 de cada 10 ciudadanos consultados apoyaron esta iniciativa. También es el caso de nuestra propuesta de impulsar y apoyar la creación de cooperativas y empresas de economía social, sobre la que el 92% de los consultados se mostraba partidario. Otro de los aspectos que nos parece importante resaltar es que desconfiamos del proceso que se nos plantea que tendrá este documento a partir de ahora, en el que habrá que concretar y priorizar qué acciones se trasladan definitivamente a Europa para solicitar fondos de financiación. Dudamos de que este proceso de priorización vaya a ser un proceso abierto a la oposición, participativo, transparente y democrático, sino que ya está cerrado, acordado y atado, permitiendo nuestra participación por una cuestión meramente estética. Por otro lado, entendemos que es condición indispensable para poder afrontar el diseño de cualquier nuevo programa, evaluar con el mayor rigor los aciertos, los errores del proceso y los resultados obtenidos del programa que le precedió.
Este análisis debe ser el punto de partida en la elaboración de un nuevo proyecto en el que pueda ser integrado todo el conocimiento adquirido en el proceso. Francamente, la evaluación que nos ha facilitado el equipo de gobierno sobre el Plan Estratégico 2010-2014 no es ni de lejos todo lo riguroso que debería haber sido, y esto entendemos responde a varios motivos. Primero, no se han destinado suficientes recursos personales y materiales a la elaboración, la cual se le ha acabado encargando a 2 trabajadores temporales de un plan de empleo de 6 meses ajenos al mundo profesional de la evaluación de proyectos. No se ha desarrollado un seguimiento constante en todas las fases del desarrollo de las medidas incluidas en el plan, por lo que se tiene que recoger la información sobre ellas una vez finalizadas. No se han introducido criterios cualitativos ni análisis en profundidad, limitándose a aportar datos cuantitativos o descriptivos, y en muchos casos ni eso. De las 101 acciones agrupadas en los 9 ejes del documento, se plantean 301 indicadores de evaluación. Para 127 de los 321, lo que representa un 41,9% del documento, no hay datos. De las acciones analizadas relacionadas con vivienda, sostenibilidad, agricultura e industria, formación, empleo y gobernanza, que son las patas importantes en el plan que se pretende aprobar hoy, con 166 indicadores de evaluación establecidos, no hay datos para el 50,6% de ellos. Para ahora Palma es muy significativo que sobre los ejes que más se pretende incidir en el nuevo plan estratégico haya tan poca información. Hoy se nos pide que nos posicionemos a favor o en contra del paquete completo de medidas que se plantean en el plan, y ahora Palma va a votar por no tomar una posición cómoda. El voto positivo hoy supondría estar legitimando no solo las medidas que defendemos, sino también las que no. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias. El grupo andalusista, su portavoz tiene la palabra. ¿Ahora qué digo yo? Que después... Bueno, vamos a ver. Yo voy a empezar haciendo un poco análisis de cómo es, a mi modo de ver, ya me lo habéis escuchado en otras ocasiones, necesario para el buen funcionamiento de las instituciones que haya documentos con referencias plurinacionales, ¿no? En este caso, un plan estratégico. A nosotros nos parece que el plan estratégico recoge suficientemente bien todas aquellas medidas que de una o de otra manera nos han hecho llegar todos los ciudadanos, o bien a nosotros directamente, a los partidos políticos, bien al equipo de gobierno, a asociaciones, donde se está articulando pues, la vida civil y social de Palma. Por tanto, en cuanto a la forma, pues vuelvo, ya lo hice cuando se elaboramos inicialmente, vuelvo a felicitar al equipo que ha hecho este trabajo tan minucioso de recoger tantas medidas, varios cientos de medidas, en 6 bloques distintos, desde ejes, etcétera, etcétera, ¿no? Esa parte, por tanto, a nosotros nos parece bien que exista un plan estratégico, nos parece bien, bien elaborado el que se nos ha presentado, y creemos que la filosofía, que es lo que debe informar este plan estratégico, tiene que ir encaminada a tener presente que vivimos unas circunstancias difíciles, que a pesar de lo que se diga, momentos electorales, creo que aún va a perdurar esta circunstancia difícil durante mucho tiempo, y creemos que este plan debe tener en su punto de mira a todas aquellas personas y grupos más desfavorecidos. Eje número 1, punto número 1, que debe tener este plan estratégico. Y el punto número 2, a nuestro modo de ver, también importante, es que ponga rumbo también a un nuevo paradigma económico en Palma del Río. Yo creo que son 2 ejes que tenemos que tener el impulso necesario para que de verdad sean los instrumentos que alumbren nuestra acción política, que es de lo que se trata. Esta es la filosofía que yo creo que debemos dar al documento.
Después, el documento, como digo, es un documento muy minucioso, muy trabajado, donde se desciende a nivel de medida, en varios cientos, como he dicho, en el que el Partido Andalucista, naturalmente, tiene una visión global positiva del documento, sin que ello signifique que estamos de acuerdo con todas las medidas que en él aparecen. No estamos de acuerdo con todas las medidas que en él aparecen. Pero estamos hablando de un documento global, que va a tener sus revisiones, que va a ser el marco para lo que de verdad estamos alumbrando, porque ahora estamos en el plan estratégico, pero todos sabemos que este va a ser el documento base para lo que puede ser la estrategia de territorio sostenible que nos va a demandar la Unión Europea para conseguir esas ayudas que nos permitan realizar todas aquellas infraestructuras o apoyar determinadas líneas de desarrollo económico en Palma. Esto es lo verdaderamente importante. Como marco general, nosotros vemos razonable el marco general y como tal, así nos vamos a posicionar en estas circunstancias. Porque creemos que debemos tener ese documento, que guíe la acción del gobierno y la acción en general de todos los que formamos parte de la corporación. Quiero señalar algunas cuestiones que para mí, que aparecen en el documento, que para mí son realmente importantes porque digamos que son actuaciones muy compartidas por la ciudadanía palmeña y desde luego muy alineadas con lo que ha sido la defensa que el Grupo Municipal Andalucista pues, lleva haciendo también más de una década, varias décadas también en Palma del Río. Una de ellas es que aparece como cuestión importante el hospital, que yo creo que ya hoy, a día de hoy, no le cabe duda a nadie de que es una demanda, pues yo creo que, digamos, efectuada por una amplísima mayoría de la ciudadanía palmeña y de la comarca, pero como bien sabéis, no es una infraestructura solo que vaya solo dirigida a los ciudadanos de Palma. A nosotros nos parece que el documento recoge bien y recoge bien todas aquellas medidas que tienen que ver con la atención social. Para nosotros es importante destacar la necesidad de vivienda. En estos tiempos difíciles ha sido y es permanente problema, que lo es, para muchas familias, la necesidad de vivienda. Y para nosotros también es importante que en esta toma de posición con respecto a las medidas, pues además de la vivienda para los sectores más desfavorecidos, viviendas de promoción pública, viviendas sociales, también aparezcan viviendas tuteladas para personas con dependencia. Para nosotros también uno de los sectores importantes en nuestro municipio. Que aparezcan también medidas que tienen que ver con el desarrollo de las infraestructuras de comunicación, también importantísimo para nuestro pueblo. Nosotros eso nos parece importante que se haga una apuesta por todo lo que tiene que ver con la investigación, el desarrollo y la innovación. Si no, nos quedaríamos atrás en el desarrollo de nuestro municipio. Y también, como he dicho al principio, con enfocar gran parte de esas medidas que pongamos en marcha y gran parte de los recursos que vengan de Europa con el nuevo, digo yo, paradigma económico que a Palma ha dotado, sin olvidarnos y para que no quede ninguna sombra de duda de que nuestro sector principal, al que hay que seguir apoyando, porque se apoya poco, porque no se da todo lo que se tiene que dar, es el sector agrícola y principalmente el que tiene que ver con la citricultura. Pero creo que debemos ir encaminando en ese sentido nuestra labor económica. Pero también decía que en el tema de las medidas también hay medidas que no estamos de acuerdo. No quiero ser muy exhaustivo, porque ahora entraremos en el tema de la forma de cómo utilizar el documento. Pero, por ejemplo, que nosotros apoyemos el documento marco no va a significar de ninguna de las maneras que vayamos a estar de acuerdo con que Santa Clara sea cedido en exclusiva para la instalación de un museo de Víctor Roquino. No vamos a estar de acuerdo. Hay otras medidas en las que no estamos de acuerdo, pero como he dicho, como esto es solo el documento base, tendremos que priorizar qué cosas vamos a hacer en el ayuntamiento. Y la primera priorización que se va a hacer será cribar este documento
de plan estratégico para enviar a Europa cuáles son de verdad aquellas medidas que sí creemos que son de inmediata ejecución, por lo que significan de desarrollo para nuestro municipio. Y ahí volveremos a manifestar nuestra posición. Ahí volveremos a decir con qué estamos de acuerdo y con qué no estamos de acuerdo. Y también entendemos que en todo este proceso volveremos a tener una tercera oportunidad para decir si apoyamos o no apoyamos, porque después de priorizar debemos de hacer los proyectos para la ejecución material de todas las cuestiones que se propongan, ya sea infraestructura o apoyo de líneas de apoyo económico a lo que creamos conveniente. Por tanto, vamos a tener otras 2 ocasiones al menos más para decir si estamos de acuerdo con alguna medida o no. Y ahí es donde el Partido Andalucista, el Grupo Municipal Andalucista, manifestará su desacuerdo o su acuerdo con lo que se nos plantee. Pero no hemos querido ser en este caso, no queremos de ninguna manera ser el grupo que ponga trabas en el futuro de nuestro municipio de no tener un plan estratégico en condiciones. No queremos. Vamos a dar apoyo a este documento marco, con esas salvedades que he dicho, de que volveremos a manifestarnos en cuanto tengamos ocasión para priorizar, que es donde volveremos a tener las discusiones, y también en los proyectos, cuando vayamos a hablar de proyectos. Porque, como he dicho, hay cosas que no compartimos, pero vamos a tener ocasión de manifestar. Por ejemplo, ya le digo, como he dicho, en torno al Museo Vittorio Luquino, nosotros no que nos neguemos a que no haya un museo de Vittorio Luquino, no nos negamos. Lo que nos negamos es a la cesión total o casi total del edificio para este tipo de asuntos, ¿no? En definitiva, esta va a ser nuestra posición. Sí al documento, pero sí o no a las medidas, en función de que las medidas cumplan con lo que nosotros entendemos que es prioridad y prioritario para nuestro municipio. Porque así creemos que vamos a favorecer que desde Europa se nos catalogue o se nos evalúe positivamente para obtener los recursos tan necesarios también en estos tiempos de crisis, que hablamos de una cantidad de dinero importantísima para nuestro municipio. Son en torno, según se hablaba, parece que todavía eso está ahí pendiente, en torno a 10 millones de euros. Creo que es una cantidad importante. ¿Cómo lo gestionemos? Será objeto de nuevos debates aquí. Y ahí el Partido Andalucista volverá a manifestar cuál es su posición. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el Grupo de Izquierda Unida, su portavoz. Gracias, Carlos. Nosotros desde Izquierda Unida, en primer lugar, agradecer a los técnicos y a las técnicas que desde el primer momento han trabajado para realizar esta estrategia integrada de desarrollo urbano sostenible para Palma del Río, plasmando todas las iniciativas de los ciudadanos y ciudadanas a título individual que han querido participar, de las asociaciones y, como no, nuestras propuestas de los grupos políticos que hemos tenido oportunidad de incorporar a este plan estratégico, ¿no? En función de nuestra forma cada uno de ver la ciudad de Palma del Río, como queremos nuestra ciudad de Palma del Río de aquí a 2024. Para Izquierda Unida, por los principales problemas de Palma del Río, que se enmarcan en las diferentes dimensiones de este plan estratégico, son sin duda por el efecto de la crisis económica en Palma del Río, el desempleo, la destrucción de empresas, el parque de viviendas que es antiguo, ineficiente y con necesidades de rehabilitación y sobre todo de creación. Y entendemos que debemos realizar, y así lo hemos hecho, hemos incorporado medidas para que se hagan actuaciones que fomenten la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos y ciudadanas palmeños, fomentando actuaciones que potencien aquellos colectivos más golpeados por la crisis, como pueden ser la mujer, los jóvenes, y sin olvidarnos tampoco de nuestros mayores. Sin duda, otro problema también para Izquierda Unida, que también se recoge aquí, es la contaminación atmosférica, acústica, lumínica, que afecta a la salud, al medio ambiente, al clima, y consideramos también elemental para el desarrollo de Palma del Río pues una adecuada política medioambiental que se recoge se recoge en cierta manera en las medidas del plan estratégico, y un modelo de ciudad que está al servicio siempre de las personas y no a la inversa, ¿no? Un modelo en la cual las relaciones que se establezcan entre los individuos y su entorno pues no sean agresivas, sino armoniosas entre unos y otros.
Ante esto, Izquierda Unida, las diferentes mesas de trabajo que se ha dicho aquí que se crearon fueron economía, sociedad, cultura y gobernanza, o ha aportado diferentes medidas y actuaciones que entiende como necesarias para Palma del Río, para una Palma del Río más justa y más igualitaria. En la de economía, pues aportamos medidas que entendíamos consolidaban y mejoraban actividades que son y ha sido el motor de la economía palmeña y que requieren una apuesta importante para reorientar su actividad sobre una base de la innovación, la sostenibilidad y la modernización de su estructura y procesos, y medidas como fomentar el desarrollo de la agricultura ecológica, impulsar el desarrollo de nuestro pueblo de nuevas formas de transformación envasando otras posibles formas de comercialización de los productos, potenciar mercados de productores frente al actual mercado de intermediarios, creando una lonja pública que permita la venta de productos agrícolas. También apostar por el cooperativismo, para el fomento y creación de nuevas empresas en Palma del Río. Apostamos también por la creación de un Consejo Local de Agricultura y fomentar también iniciativas culturales que impulsen el desarrollo económico basado en el patrimonio cultural, arquitectónico y ambiental de nuestro pueblo. Sobre todo estableciendo un compromiso con todos los agentes implicados por la responsabilidad social, con el territorio y sus problemas. Había también una mesa, como digo, de lo social, donde teníamos claro que una ciudad habitable, una ciudad sin exclusiones, la ciudad para las personas, una ciudad de todos y todas, no solo es posible, sino que es la única opción que nos queda para transformar la sociedad. Esta transformación solo es posible así, desde abajo hacia arriba, y apostamos por una ciudad para los discapacitados, feminizar la ciudad, una ciudad educadora, saludable, solidaria con aquellos más desfavorecidos, y por tanto introducimos medidas también que se recogen en este plan estratégico, como la promoción y adquisición de viviendas de VPO, promoción y adquisición de viviendas tuteladas para discapacitados, crear y mejorar y conectar las zonas verdes de Palma del Río, la accesibilidad y confortabilidad de los espacios y vías públicas, recuperando también los espacios públicos y las zonas verdes singulares de Palma del Río, adecuando la Alameda de Suizo, el Paso del Genil, recuperando caminos y vías pecuarias de uso público, los pasos tradicionales de los ríos, potenciar la integración de las personas mayores en el entorno, también un programa educativo, cívico y político de la ciudadanía que cada vez se aleja más de la institución y era necesario pues, hacer un programa también educativo, cívico, político, programa municipal de educación para la ciudadanía, etcétera. Pasando también por la mesa de cultura, sabiendo también el papel fundamental que juega esta para llevar a cabo una participación real de los ciudadanos y ciudadanas en una sociedad también con un pensamiento crítico y donde lo colectivo siempre prime sobre lo individual, pues también hicimos propuestas varias, como puede ser la promoción de las artes escénicas mediante la creación de un centro de artes escénicas, rehabilitar la electroharinera, diferentes acciones que fomentaban la diversidad cultural y el diálogo también intercultural. En la parte de gobernanza teníamos claro también desde el ayuntamiento que se debía consolidar y potenciar la transparencia y el buen gobierno, y por ello propusimos en esta estrategia para la ciudad de Palma del Río pues, potenciar los canales de difusión de transparencia y atención municipal, mejora del servicio de atención al ciudadano, proporcionar una mayor descentralización y participación a través de consejos y asambleas de barrio, ampliación de acceso público a internet, fomentar audiencias públicas o observatorios populares que permitan conocer y controlar la actuación municipal. En definitiva, que la participación ciudadana sea la forma de gobernar la estrategia cara a un futuro, ¿no? La participación siempre vista como un instrumento de democracia real, de transformación social, de inclusión y de afección por el entorno, ¿no? Creemos que hay que transformar y hacer real la participación ciudadana. Izquierda Unida Palma del Río, desde su responsabilidad política y buscando ese consenso que este plan estratégico requiere quizás frente a Europa, no vamos a optar por la postura más cómoda. Estamos dispuestos a votar a favor de dicho plan siempre y cuando el equipo que gobierne acepte que este primer acuerdo no es vinculante. Por tanto, en la segunda fase, en lo referente a priorizar el proyecto del plan estratégico, podemos cambiar el voto si no estamos de acuerdo con dichas prioridades. Por lo tanto, Izquierda Unida aprobará dicha estrategia integrada de desarrollo urbano sostenible de Palma del Río 2015-2023 con la siguiente reserva. Por ejemplo, nosotros pedíamos no fomentar una lonja que permita venta de productos agrícolas de su origen o otros productos derivados, sino crear una lonja, además que está fuera pública, ¿no? Son pequeños detalles que no están recogidos.
poner también en valor elementos que enriquezcan el patrimonio cultural local, pero siempre desde lo público, y por supuesto estamos totalmente en contra que desde el ayuntamiento se fomente el maltrato animal y que se pueda financiar la tauromaquia con dinero público. Y como no, también en contra de que el convento de Santa Clara, uno de los grupos insignia del patrimonio histórico, artístico y cultural de Palma del Río, no se convierta en un espacio multicultural y se convierta solo en un museo monotemático. Está fuera de nuestra política, de nuestra ética, de nuestra filosofía, llamémoslo como quieran. Entonces aceptar tales medidas como por ejemplo esta privatización que se esconde detrás de los de Santa Clara, o financiar estos festejos que distan mucho de la cultura, pues entraría en contradicción a la hora de aprobar esto. Pero siempre que se acepten estas reservas que hemos hecho, entre otras, ¿no? Pues no estamos dispuestos a votar a favor a este documento. Muchas gracias. El Grupo Popular, su portavoz tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Vamos a ser bastante más escueto, más breve. Pues ya más o menos lo hemos repetido algunos de los portavoces. En primer lugar, también, pues como todos los grupos, agradecer el trabajazo que se han pegado los técnicos de la Casa del Ayuntamiento, porque el documento es muy exhaustivo, muy concreto y viene está muy bien hecho, la verdad. Y en el momento que estábamos sentados en las 4 distintas mesas, los documentos los teníamos en mano, señalados con un fluorescente, la verdad, muy bien. Así que agradecer a los técnicos del Ayuntamiento y agradecer también a los distintos grupos políticos, porque han aportado, como he dicho, en las 4 distintas mesas, las inquietudes y las aportaciones que hemos estimado oportunas cada grupo. Evidentemente, el Partido Popular de Palma del Río, el Grupo Popular, también ha hecho su aportación en cada una de las mesas, de las 4 que se han dividido, y que venía también a colación, pues, a petición del nuevo grupo para Laura Palma, cuando en la reunión tuvo bien para tener estos tipos de reuniones para hacer las aportaciones que estimemos convenientes. Evidentemente, como se ha dicho, este documento no es vinculante. Lo que sí entendemos es que el Partido Popular no va a poner obstáculos a una ayuda europea que sirven y servirán para el desarrollo y el avance de Palma del Río, nuestra ciudad, que es lo que creo que queremos los 5 partidos políticos que estamos representados en esta mesa, ¿no? Esta ayuda hay que aprovecharla sí o sí, y como también se dio con anterioridad en el pasado verano, estas reuniones de trabajo sirven para mandar este documento para cuanto antes se apruebe esa ayuda, y una vez que venga esa ayuda, que lo tiene que saber los ciudadanos de Palma, pues ya se debatirá las prioridades que tenemos los distintos grupos y se luchará pues por eso, por las prioridades que tengamos cada uno, que creo que tienen que ser comunes a todos, ¿no? Eso yo creo que estamos de acuerdo. Las aportaciones son muchas. Yo estoy también, estamos de acuerdo con el Partido Andalucista, que una de las mayores prioridades creo que tiene Palma del Río, entre muchas, ya está más que comentado y más que hablado, el famoso Chale. No solamente para Palma del Río, sino para la comarca. Entonces, que se incluya en este documento lo vemos bastante positivo y será también pues, una de las prioridades pues, del Grupo Popular, entre otras muchas. Lo que pasa es que tampoco nos queremos extender mucho más. Lo que sí es verdad que yo he visto, nos instamos a todo el grupo, que es una ayuda cuantiosa, que puede ser muy aprovechada en muchos ámbitos de la localidad, sea sociales, sea agricultura, sea cultura, sea de la índole que sea, y evidentemente nuestro grupo va a luchar pues, por las aportaciones que nuestro grupo lleva, que nuestro electorado habló, y evidentemente propuestas no que nos llevan nosotros, pero que son de vital importancia, sea del partido que sea, nosotros apoyaremos esa propuesta. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra. Gracias, alcalde. Bueno, tras escucharos a todos, el Partido Socialista también quiere pronunciarse al respecto y cuál es su postura. Ahora al inicio de la legislatura, pues empezamos todos una nueva estrategia. Creo que en las reuniones que hemos tenido todos hemos dejado constancia de que la intención de todos los partidos, incluso con las diferencias que nos representan, es que encontrásemos una base en común
porque está demostrada con acciones y proyectos ya ejecutados, como si llegamos a un consenso, si trabajamos en una línea, pues hay proyectos como esta plaza o hay proyectos como el carril bici que pueden ser financiados y hechos realidad gracias a los fondos europeos de la Unión Europea, ¿no? La importancia de que toda la representación ciudadana esté en esa primera fase de idear y de aplicar información, conocimiento y datos para tener diferentes acciones a las que agarrarnos, todos somos conscientes. La importancia de que todos los grupos políticos también hayamos tenido esas sesiones de trabajo en las que hemos revisado, expuesto, discutido sobre tantísimas áreas y tantísimas perspectivas para pensar en una línea estratégica para los próximos años de Palma del Río, creo que también es evidente esa importancia. Y creo que denota una madurez política y una responsabilidad pública que todos asumimos el día que nos presentamos a unas elecciones y que ahora empezamos a ejercer. Creo que con las intervenciones que aquí se han tenido, lo mejor que sabemos, y desde este grupo creo que vamos en buena línea. Lo que pasa que me dirijo en este caso por los turnos de palabra, ¿no? En primer lugar a Ahora Palma. Nos sorprende cómo esta magnífica intervención que tiene el portavoz de Ahora Palma no haya tenido lugar en las sesiones de trabajo que hemos tenido, donde sería un buen sitio en el que haber propuesto cuáles eran las discordancias o los puntos que podíamos trabajar si no estábamos todos a favor, de manera que hubiésemos podido recoger en el documento que hoy votamos a un mayor consenso, ¿no? Sorprende, hay un dicho que dice que una cosa es predicar y otra dar trigo. La transparencia es muy bonita, pero como le comentaba a Ramón el día que nos vimos, yo te preguntaba, ¿pero en qué no estáis de acuerdo? Vamos a verlo. No lo decía. Entonces, ojalá todo eso lo hubieseis dicho antes para venirlo ya trabajado y no ir perdiendo tiempo, pero bueno, como vamos a seguir hablando mucho de esto, seguramente tendremos ocasión de encontrar los mejores proyectos y el acuerdo en los mejores proyectos para Palma del Río. A mí me gustaría simplemente concretar, me gusta hablar de lo general, pero también la concreción para que muchos de los ciudadanos que se pregunten sobre esta estrategia, a dónde nos lleva, ¿no? Y simplemente comentar algunos ejemplos de esas cuestiones que muchos hablamos en casa o con los amigos o con los vecinos. ¿Cuáles son algunas de estas acciones que se enmarcan dentro de esta estrategia? Y digo, voy a ir a lo concreto por poner algunos ejemplos. Pues se plantea, que ya decidiremos y votaremos más adelante, un segundo cartel pensionista en otra parte de Palma, porque hay personas de avanzada edad que viven en otros barrios no cercanos al paseo y les pillan lejos. Esas cosas también se debaten dentro de esta estrategia, ¿no, Manolo? Un tema que también tenemos muchos en la cabeza, conectar un itinerario peatón ciclista entre la ermita de Belén y los Cabezos. Eso lo hemos hablado todos. Yo creo que son cosas que también es importante que se dialoguen. Potenciar las escuelas talleres, los talleres de empleo, todos estamos de acuerdo que eso hay que rescatarlo, o sea, son variopintos los temas, todos importantes. Por eso, y permíteme que insista, la posición de Ahora Palma cierra la posibilidad de que Palma tenga financiada una estrategia como hemos tenido financiada las diferentes otras estrategias, ¿no? El plan estratégico anterior. Es como cerrar la posibilidad a hacer nuevos proyectos como esta plaza, como la piscina municipal, como el carril bici. Entonces yo, por responsabilidad de mi grupo, le pediría que recapacitara ante su postura, más que nada porque es como ha dicho, por ejemplo, Manolo en su intervención, ¿no? Y ahí sí agradezco su intervención y como demuestra la madurez política, que es que vamos a tener tiempo de ceñirnos y ver dónde estamos de acuerdo, dónde no. Evidentemente vamos a estar en desacuerdo en muchas medidas todos y lo tendremos que debatir y se votará y lo que la mayoría diga seguirá para adelante. Pero esos pasos vienen después. Ahora simplemente encontrar una base común de toda la corporación que permita irnos a la Unión Europea y conseguir dinero para Palma. Entonces, bueno, ese es el punto en el que estamos ahora, ¿no? Después las posturas constructivas de Izquierda Unida, completamente lógicas y normales, y del Partido Popular, son las posturas que van en la línea de la postura de este Partido Socialista que evidentemente va a votar. En contestación a la pregunta que hacía la portavoz de Izquierda Unida sobre el tema de este primer acuerdo no sea vinculante. Perfectamente así, lo habíamos comentado y si hay que reiterarlo, pues también se reitera para que quede totalmente claro, ¿no? Porque, como bien decía la portavoz también del Grupo Socialista, yo tengo un recorrido largo. Entonces, lo que por mi parte, y a lo mejor no soy quien, quiero decir que tampoco puedo subrogar nada en absoluto, porque esto no es
ni tan siquiera del equipo de gobierno, ni tan siquiera del pleno, bueno, de alguna forma agradecer al grupo andalucista, al grupo de Izquierda Unida y al grupo popular por interpretar este voto de una forma para que Palma del Río presente un proyecto. Porque si todo el mundo votamos en contra, todo el mundo lo tenemos, no podemos presentar proyectos, no podemos presentar estrategias. Entonces, vosotros habéis captado cuál es el tiempo y qué es realmente lo que está necesitando Palma en este momento. Que sin duda alguna que podamos presentar una estrategia de la Unión Europea. Como ya hemos hablado en muchas ocasiones, que habrá procedimientos después, pues reiteramos esa posición, pero al menos este ayuntamiento puede presentar algo para que la ciudadanía palmeña cuente con unos recursos económicos importantes. No lo conseguiremos o no lo conseguiremos, pero seguro que no lo conseguimos si no presentamos estrategia. Entonces, ese es el primer planteamiento que quiero profundizar el tema. Y tal vez, un poco más hablando del equipo de gobierno, por gobernar, somos conscientes que hay que hacer cosas que no estamos de acuerdo. Nosotros hacemos muchísimas cosas con las que no estamos de acuerdo, pero muchísimas. Pero es la ciudadanía la que lo pide, las asociaciones, entidades, y nosotros queremos ser cómplices de algunos colectivos, indistintamente que tenga un planteamiento, digamos, político, religioso, social, cultural, etcétera, con el que no estemos de acuerdo, pero esto no es nuestro, esto es de Palma, el ayuntamiento de Palma, las posibilidades de Palma, todo es de Palma, y por tanto todo el mundo tiene que encontrar su parte aquí en el ayuntamiento también, y nosotros tenemos que facilitar eso. Por ello, nosotros, todos los grupos políticos, hemos dejado constancia de qué es lo que pensamos, también con qué cosas estamos más a favor, con qué cosas estamos más en contra, y también qué es de nuestra cosecha. Pero en realidad todos somos conscientes de bueno que se haga ese planteamiento de los grupos políticos, pero todos somos conscientes que más del 90% de las aportaciones viene de la calle, no viene del ayuntamiento, viene de la calle, viene de la ciudadanía. Y tan solo lo que hemos intentado entre todo el mundo es aportar algunas cosas más, algunas ideas y reforzar el planteamiento que viene de la ciudad. Porque nuestro planteamiento no es ser dirigistas en este proyecto que le pertenece a Palma. Cuando estamos hablando de esas perspectivas, nuestro planteamiento es ser meramente coordinadores de la situación, porque los ciudadanos nos han dicho que tengamos, pero lo que no podemos hacer es que el proyecto sea nuestro, totalmente nuestro. No debe ser, porque no es nuestro, es de Palma. Podemos dar nuestras ideas, nuestras opiniones, pero eso no quiere decir que coartemos las oportunidades que tengan gente, que gente entienda que su vida va a mejorar con este proyecto y con esta cosa. Por eso yo creo que es como tenemos que comprender y captar. Esto ha tenido una amplia participación, o al menos ha habido un esquema muy abierto de participación, y toda persona que ha querido dejar constancia de su idea lo ha hecho. Podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con un proyecto, con el tema de todo, con los proyectos que sea, pero hay gente que sí está de acuerdo con esos proyectos. Hay gente que sí lo quiere hacer, y hay gente que lo ha propuesto. Y hay un número de personas que quieren una cosa y que quieren otra. Y realmente, aunque haya muchas personas que no se oigan, pero quizás nosotros, de alguna forma, también hemos intentado leer el silencio, porque el silencio existe, y eso hay que leerlo también, porque hay personas que no se manifiestan en las cosas, y normalmente suele ser la mayoría, pero también hay que leerlas, también hay que verlo, porque esas personas no dicen, no alzan la voz, pero piensan que puede ser interesante. Esos silencios también, pero en cualquier caso nos hemos ceñido a un elemento de participación. Yo sí diría el tema de la construcción. La construcción yo creo que ha sido la gran víctima, y cuando hablo de la construcción hablo de los trabajadores y las trabajadoras de la construcción, la gran víctima de esta crisis. Y yo creo que el ayuntamiento no está mal que haga proyectos de construcción, los mejores que sean,
pero que no veamos la construcción como un elemento negativo, ni muchísimo menos, porque hay muchos trabajadores y trabajadoras que dependen, y muchas empresas que dependen de la construcción, y muchos trabajadores que han desaparecido del sector de la construcción, y empresas que han desaparecido del sector de la construcción. No podemos demonizar el sector de la construcción. Equipamiento. Claro, nosotros estamos construyendo muchas calles, pero igual ese no es el proyecto que quiere la Unión Europea, las calles, sino que son equipamientos para el desarrollo cultural, social, económico, etc. Y entonces hay que ponerlo sobre la marcha. Pero que hay proyectos como el tema que está relacionado con el río, que la gente quiere más. Quieren más carreras, quieren más actuaciones en el río, quieren un centro de intervención del río, quieren todas esas cosas. La gente de Palmar está muy identificada con su río. Por tanto, sirva de germen, de proyecto de actuación, el centro de intervención del gran proyecto de muchos, de que quieren. Y hablando de encuestas, hablando de participación, precisamente el proyecto más importante que se establecía por la ciudadanía palmeña era el tema de la recuperación de los ríos y las actividades en los ríos, el río Genil y el río Guadalquivir. Ese era el planteamiento que hacía la ciudadanía. Por tanto, pongamos elementos que empiecen a trabajar en esa línea y proyectos, porque eso es lo que quiere la ciudadanía palmeña también. Y creo que son proyectos que también digo una cosa, no es bueno, digamos, a efecto de ser práctico, porque nos puede dar a mucha frustración tener comparaciones para proyectos y programas de ciudades que no tienen que ver el número de habitantes de Palma del Río y que tampoco están sometidas a la legislación española. París no tiene nada que ver con España. La legislación francesa será una y la legislación española será otra. Y a lo mejor en esas grandes ciudades, pues hay más de un ayuntamiento, porque es tan extensa que hay un ayuntamiento que coordina, el ayuntamiento general, por una serie de zonas, barrios, tiene sus ayuntamientos, pero ayuntamientos, ¿verdad? Yo creo que es bueno todo lo que subyace en el mundo o subyace en Europa. Igual no tenemos solución aquí en Palma. Podemos contribuir a hacer cosas, como puede ser el tema de la huella de carbono, puede ser actividades que sí, actuaciones del tema de la energía renovable, actuaciones que podemos llevar a cabo en Palma. Pero cuidado con los análisis de un territorio aplicado a otros territorios, porque en modo alguno tiene parangón ni de posibilidades, ni legislativas, ni nada de eso. Yo creo que yo resaltaría que seguro que no es el proyecto del Grupo Andalucista. Seguro que no es el proyecto de Izquierda Unida. Seguro que no es el proyecto del Grupo Popular. Seguro que no es el proyecto del Grupo Socialista, y seguro que no es el proyecto del Grupo de Gobierno. Seguro que no lo es. Seguro que cambiaríamos muchas cosas. Pero tenemos ciudadanos que tienen el derecho de opinar y tienen la posibilidad de participar. Y en primera mano no coartemos, no cercenemos esas propuestas que nos hace la ciudadanía, en primera mano. Después vamos allá con nuestra ideología, con nuestros planteamientos, o lo que sea también. Pero yo creo que el documento originario, que quiero decir, no definitivo ni muchísimo menos, que sea, pues lo interpretemos como una suma de opciones, de posibilidades que tiene la ciudadanía palmeña, y así lo han expresado de una forma libre, de una forma clara también. Yo agradezco que se haya hecho esa interpretación y me reitero que en modo alguno este mismo gobierno va a decirle a Google, porque estaríamos ya fuera de contexto, tú votaste tal cosa. No, eso sería prohibido, sería prohibido totalmente. ¿No? En esa consideración habéis votado a favor de un acto de generosidad. Así lo tenemos. Por tanto, si hay generosidad, no lo podemos reprochar en ningún momento. Y queda camino que llevar a cabo.
¿Tuviese alguna intervención? Sí, el grupo de portavoz de Avanzar de la Palabra. Sí, yo quería por alusiones. Me comenta Aurea el tema de que por qué no nos hemos manifestado nuestras quejas. En el grupo de economía dedicamos prácticamente, si estuvimos 2 horas y pico trabajando, hora y media estuvimos hablando de todo el tema de marcos legislativos, marcos financieros que impiden el tema de energías renovables y el tema de nueva agricultura basada en la soberanía alimentaria. En cuanto a lo que plantea el señor alcalde, dice, a lo mejor este proyecto no lo es, no es nuestro, no es nuestro, no es vuestro, no es nuestro y tal. Yo por eso planteé el otro día en la Comisión de Ciudad, creo recordar, y si no corregirme, había planteado que hiciéramos una metodología política diferente y que consistía en cuáles son las acciones sobre las que sine qua non todo el mundo, todos los grupos nos sentimos cómodos y estamos de acuerdo, porque eso hubiera roto con lo que usted acaba de decir en estos momentos, si no lo es. No es de este. No es del PA, no es de Izquierda Unida, no es del PSOE, no es del PP y tampoco es de Ahora Trump. Quizá hubiéramos evitado, por metodología política, el haber planteado eso. Porque si no, el tema del cajón desastre, lo vamos a volver a seguir arrastrando estratégicamente, políticamente, en todas las decisiones. Plantea usted también el tema del silencio y el tema del dirigismo. Evidentemente, el tema del silencio en situaciones políticas que nos son aconsejables las argumentamos y en otras no. Yo entiendo la participación ciudadana en la línea no de hacer lo que a mí me apetece, sino poner en cuestión lo que yo pida para mí en relación con el cumplimiento de necesidades, libertades y derechos de la ciudadanía. Y ese es el marco en el que debemos intervenir, en nuestra opinión, la política de prioridades. Porque si no puede ocurrir el hecho que ocurre ahora mismo en España, que por la política de vamos a solicitar lo que la mayoría, incluso la mayoría silenciosa, puede solicitar, pues puede ocurrir la situación que tenemos ahora, que se han dado para Andalucía 200.000 millones de euros en el periodo 2010-2014 y para casi 2 Plan Marshalls, y tenemos la situación actual, y fijaros dónde estamos, que tenemos en un país que tiene 46 millones de habitantes, tiene 52 aeropuertos. Y una población como Alemania, que tiene 80 millones, que nos dobla prácticamente la población, tiene 39 aeropuertos. Y luego ocurren situaciones como ocurren con el aeropuerto de Ciudad Real, que costó la friolera de...